Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que rodea a las celebridades turcas. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar un misterio, un rumor, una bomba que ha estado explotando en el mundo del espectáculo, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no estoy hablando de su época dorada en Senkalkapm, aunque reviviremos esos momentos, claro que sí. Hoy vamos a hablar de algo mucho más reciente, de algo que ha encendido las redes sociales y que tiene a todos preguntándose, ¿qué dijo Kerem Bürsin sobre Hande Erçel que ha causado tal revuelo? Así que si eres fan de esta pareja, si sigues de cerca sus carreras, o si simplemente te gusta estar al tanto de los dramas y romances del mundo del espectáculo, este es tu vídeo. Porque vamos a analizar cada detalle, cada declaración, cada gesto que nos pueda dar una pista sobre lo que realmente está pasando entre estos dos iconos turcos. Pero antes de sumergirnos en esta historia jugosa, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto. Denle clic al botón rojo de abajo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y déjenos un like si les gusta el contenido que estamos preparando para ustedes. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las últimas novedades del mundo del espectáculo. Y ahora sí, vamos al grano. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, especulaciones y por supuesto, mucho drama turco. Porque lo que Kerem Bürsin ha dicho sobre Hande Erçel, créanme, los va a dejar completamente impactados. Para entender la magnitud de la situación, primero tenemos que recordar un poco el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, como todos sabemos, una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca gracias a su química innegable en Senkalkapm. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad que hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo. Viajes juntos, muestras de cariño públicas, entrevistas llenas de complicidad, parecía un cuento de hadas. Pero como suele ocurrir en estas historias, el final no fue tan feliz como esperábamos. Su ruptura fue un golpe duro para muchos y desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido caminos separados. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otras figuras del espectáculo, mientras que Kerem se ha mantenido un poco más reservado en cuanto a su vida amorosa. Sin embargo, el fantasma de su relación siempre ha estado presente y cualquier declaración, gesto o rumor que los involucre a ambos es suficiente para encender las redes sociales y generar una ola de especulaciones. Y aquí es donde entra en juego la famosa declaración de Kerem que ha provocado todo este revuelo. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. La declaración en sí no fue una bomba explosiva, no fue un la odio o un nunca más quiero verla. De hecho, fue algo mucho más sutil, pero que analizado en profundidad, revela mucho más de lo que parece a simple vista. Hace unas semanas, Kerem Bürsin concedió una entrevista a un reconocido medio turco. Durante la entrevista le preguntaron sobre su carrera, sus proyectos futuros y inevitablemente sobre su pasado. Y fue en ese momento cuando le preguntaron específicamente sobre Hande Erçel, que Kerem soltó la frase que ha desatado toda esta locura. La pregunta fue algo así como, ¿qué recuerdas con más cariño de tu etapa en Senkalkapm y de tu relación con Hande Erçel? Y la respuesta de Kerem, aparentemente inocente, fue, guardo recuerdos muy bonitos de esa época. Hande es una persona talentosa y una gran compañera de trabajo. Siempre la admiraré por su profesionalismo y dedicación. Aparentemente nada del otro mundo, ¿verdad? Unas palabras amables, respetuosas, incluso podría decirse que cordiales. Pero aquí está el truco. No fue lo que dijo, sino lo que no dijo. No habló de amor, no habló de extrañar la relación, no habló de la química que compartían fuera de la pantalla. Se limitó a hablar de profesionalismo y admiración por su trabajo. Y eso, mis queridos amigos, en el mundo del espectáculo, es como decir, aquí no hay nada más que amistad y respeto profesional. Pero la cosa no termina ahí. Porque después de esa declaración, las redes sociales se incendiaron. Los fans, con su ojo avizor y su capacidad para detectar cualquier indicio de tensión o doble sentido, empezaron a analizar cada palabra, cada gesto, cada entonación de Kerem durante la entrevista. Y encontraron, según ellos, algunas señales reveladoras. Algunos notaron que Kerem parecía un poco incómodo al responder la pregunta sobre Hande. Otros señalaron que evitó el contacto visual con el entrevistador durante ese momento. Y otros, los más conspiradores, incluso analizaron el lenguaje corporal de Kerem, detectando, según ellos, signos de nerviosismo y tensión. Por supuesto, todo esto son especulaciones. No podemos saber con certeza qué pasaba por la cabeza de Kerem en ese momento. Pero lo que sí es cierto es que su respuesta, aparentemente inofensiva, ha dado pie a todo tipo de teorías y rumores. Algunos creen que Kerem simplemente está siendo diplomático y que no quiere reabrir viejas heridas. Otros piensan que todavía siente algo por Hande, pero que prefiere mantener la distancia por el bien de ambos.
Y otros, los más pesimistas, creen que la relación entre ellos terminó en malos términos y que Kerem simplemente está tratando de ser lo más cortés posible. Pero, ¿qué opina Ander Cell de todo esto? Esa es la pregunta del millón. Hasta el momento, Ande no ha hecho ninguna declaración pública sobre las palabras de Kerem. Se ha mantenido en silencio, fiel a su estilo discreto y reservado. Pero su silencio, como sabemos, puede ser más elocuente que 1000 palabras. Algunos medios turcos han intentado contactarla para obtener su opinión, pero hasta ahora no han tenido éxito. Hande se ha limitado a publicar algunas fotos en sus redes sociales, mostrando su trabajo y su vida personal, sin hacer ninguna referencia a Kerem ni a la polémica generada por sus declaraciones. Y este silencio de Hande, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones. Algunos creen que está dolida por las palabras de Kerem y que prefiere no hablar del tema para evitar más sufrimiento. Otros piensan que está esperando el momento adecuado para dar su versión de la historia. Y otros, los más optimistas, creen que Hande y Kerem podrían estar reconciliándose en secreto y que prefieren mantenerlo en privado por el momento. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo la relación actual entre Kerem y Hande. ¿Se siguen viendo? ¿Se hablan? ¿Existe la posibilidad de una reconciliación? Según fuentes cercanas a ambos actores, la relación entre ellos es cordial pero distante. Se han cruzado en algunos eventos públicos, pero se han limitado a saludarse de manera formal, sin intercambiar palabras ni mostrar ningún signo de cercanía. No hay evidencia de que se hayan visto en privado ni de que mantengan una comunicación regular. Algunos rumores apuntan a que ambos han tratado de evitarse en la medida de lo posible, para evitar alimentar los rumores y las especulaciones. Pero a pesar de esta distancia, muchos fans siguen manteniendo la esperanza de una reconciliación. Creen que el amor que se profesaron en el pasado sigue vivo y que, con el tiempo, podrían volver a estar juntos. Y es que la química entre Kerem y Hande era innegable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo indicaba que había algo especial entre ellos. Y es difícil olvidar ese tipo de conexión, incluso después de una ruptura. Además, ambos actores han demostrado ser personas maduras y profesionales. Han sabido separar su vida personal de su trabajo y han seguido adelante con sus carreras, sin dejarse afectar por los rumores y las especulaciones. Por lo tanto, no es descabellado pensar que en el futuro podrían volver a encontrarse y darse una segunda oportunidad. Al fin y al cabo, el amor es impredecible y a veces nos sorprende de la manera más inesperada. Pero mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. No podemos obligar a nadie a estar con nadie, ni podemos predecir el futuro. Lo único que podemos hacer es respetar sus decisiones y apoyar sus carreras, independientemente de lo que pase en su vida personal. Ahora, vamos a hablar un poco de las reacciones de los fans ante toda esta situación. Como ya mencioné, las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones y especulaciones. Los fans de Kerem y Hande se han dividido en varios bandos, cada uno con su propia teoría y su propia esperanza. Están los que siguen creyendo en el amor eterno y que están convencidos de que Kerem y Hande volverán a estar juntos. Estos fans analizan cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales, buscando cualquier indicio de reconciliación. Crean hashtags, publican mensajes de apoyo y organizan campañas para que ambos actores se den una segunda oportunidad. Luego están los que han aceptado la realidad y que han seguido adelante con sus vidas. Estos fans apoyan a Kerem y Hande en sus proyectos individuales y respetan sus decisiones personales. No se aferran a la esperanza de una reconciliación, pero tampoco descartan la posibilidad de que suceda en el futuro. Y por último están los que se han decepcionado con la ruptura y que han perdido la fe en el amor. Estos fans critican a Kerem y Hande por no haber sabido mantener su relación y por haber decepcionado a sus seguidores. Algunos incluso han llegado a insultarlos y a desearles lo peor. Es importante recordar que todas estas reacciones son válidas. Cada persona tiene derecho a sentir y a expresar sus emociones de la manera que considere oportuna. Pero es fundamental hacerlo con respeto y sin caer en la agresión ni en el insulto. Los famosos son personas como nosotros, con sus propios sentimientos y sus propias dificultades. No tenemos derecho a juzgarlos ni a criticarlos por sus decisiones personales. Lo único que podemos hacer es apoyarlos y desearles lo mejor en sus vidas. Ahora, para concluir este vídeo, quiero darles mi opinión personal sobre toda esta situación. Creo que la relación entre Kerem y Hande fue algo muy especial y que dejó una huella imborrable en la vida de ambos. Pero también creo que las cosas pasan por algo y que a veces es mejor seguir caminos separados. No sé si Kerem y Hande volverán a estar juntos en el futuro. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sé es que ambos son personas talentosas y que tienen mucho que ofrecer al mundo. Les deseo lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales.
Y espero que, independientemente de lo que pase entre ellos, puedan seguir siendo amigos y respetándose mutuamente. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para recapitular, hemos hablado sobre la famosa declaración de Kerem que ha causado revuelo en las redes sociales, hemos analizado las reacciones de los fans, hemos especulado sobre la posibilidad de una reconciliación y hemos dado nuestra opinión personal sobre toda esta situación. Hemos visto que la declaración de Kerem, aunque aparentemente inofensiva, ha revelado mucho sobre el estado actual de su relación con Hande. Hemos visto que las redes sociales se han convertido en un campo de batalla de opiniones y especulaciones. Y hemos visto que a pesar de la distancia, muchos fans siguen manteniendo la esperanza de una reconciliación. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es una historia de amor, de ruptura y de segundas oportunidades. Una historia que nos recuerda que el amor es impredecible y que a veces nos sorprende de la manera más inesperada. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora, quiero pedirles que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de las palabras de Kerem? ¿Creen que todavía siente algo por Hande? ¿Ven posible una reconciliación en el futuro? Me encantaría saber su opinión. Y no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las últimas novedades del mundo del espectáculo. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.